Canal Altavisión no se hace responsable del contenido de este programa. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL, hoy 26 de octubre del año 2018. Les saludo a su amigo el licenciado José Aquilio Mataporras y me acompañan, además de nuestro invitado especial de esta noche, don Ricardo Elizondo Ureña, el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor, buenas noches. Buenas noches, don Aquiles, don Ricardo, Roy, buenas noches. Buenas noches, amigos televidentes y radioescuchas. Don Roy Naranjo, a ver, que inicia, buenas noches. Buenas noches, don José, buenas noches, doctor, y por supuesto, don Ricardo, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en el programa y a todas las personas que nos siguen cada viernes a través de la televisión y la radio. Hoy hemos invitado a don Ricardo Elizondo Ureña. Él nos va a presentar el libro Antes de que llegue la noche, una obra histórica de Santa María de Ota de los años 50, 60, 70. 50, 70. Pero antes, don Ricardo, buenas noches y muchas gracias por estar acá. Buenas noches y le agradezco que me hayan invitado y estoy para servirles por cualquier consulta y hablar del tema. Bien, como es nuestra costumbre, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, buenas noches otra vez. Siempre consecuentes con nuestro compromiso de llevarles información sobre el cáncer de mama en este mes de octubre, un mes en el que se dan una serie de esfuerzos bastante grandes para tratar de hacer diagnósticos tempranos. Hemos hablado durante el mes de las manifestaciones, los síntomas, los signos que se pueden observar en las glándulas mamarias. Hace 8 días hablamos de que el cáncer de mama no se limita a mujeres mayores de 40 años, como muchos creían, sino que también hay personas muy jóvenes, incluso adolescentes que han tenido cáncer de mama, pues no es lo más común, pero puede suceder. Así es que las mujeres en general deben cuidarse. Pues hoy les comento, el 1% de todos los cánceres de mama que están registrados en el país son en personas masculinas. Esto es muy importante porque el hombre cree que está exento de este problema y los hombres también tenemos glándula mamaria, lógicamente subdesarrollada por cuestiones hormonales, pero ahí está. Y los signos de un cáncer de mama son los mismos, o sea, son tumoraciones, pelotas, cambios en la piel, enrojecimiento en el pezón, salidas de líquido. No es algo tan común, insisto, es el 1% de todos los cánceres de mama, pero hay. Y lamentablemente, como el hombre no se examina, como el hombre no se cuida de ese tema, no vigila lo que puede estar sucediendo, los diagnósticos en el hombre son tardíos. Lógicamente el hombre no se hace mamografía, no se hace ultrasonidos, el examen físico es la única arma que usualmente utilizamos los hombres para detectar el cáncer de mama. Pues les informo, el hombre también debe estarse chequeando una vez al mes, independientemente del día. No es como el caso de la mujer, que tiene que ser un día específico del ciclo menstrual, pero sí se tiene que examinar el hombre. Y en la página de nuestro programa Hablemos hay una guía de los síntomas y signos que hay que buscar en las glándulas mamarias con el fin de detectar a tiempo esta enfermedad. Bien, chévere, doctor. La nota de la semana con don Roy Naranjo Abarca. Don Roy. Gracias, don José. Esta semana, bueno, octubre es el mes dedicado a la persona adulta mayor. Durante todo el mes, pues, las distintas instituciones del país relacionadas con personas adulto mayor, pues, se dedican a celebrarlo y a hacer un reconocimiento a esta población de nuestro país. Quisiera compartir unas imágenes. Estas imágenes, bueno, el comentario más bien lo hace una televidente, a quien le agradezco mucho, doña Rosa, y a su familia que sigue el programa, y es en relación a esta acera que comunica el rodeo con la comunidad del rodeo con la clínica de San Marcos de Tarrazú. Y es que, bueno, claramente en las imágenes se observa cómo
la acera tiene más del 50% cubierto de vegetación, ¿verdad? Entonces, el comentario, perdón, de la estimable televidente es en relación a esto. O sea, ella es una adulta mayor y dice pues que literalmente hay que tirarse a la calle para poder transitar. La acera fue construida a inicios de este año, a finales del año pasado más o menos, es muy reciente su construcción, pero lamentablemente está su uso, ¿verdad? Porque esta calle pues obviamente es bastante transitada, circulan bastantes vehículos y la acera se construyó con la intención de salvaguardar, ¿verdad?, la integridad de los adultos y los niños, los jóvenes que se dirigen también al Liceo Tarrazú. Pues bien, ahí dejamos entonces las imágenes para que las personas responsables de darle mantenimiento, por lo menos a estas propiedades, pues... Este es un tema también municipal, ¿verdad? Porque recordemos que la municipalidad tiene un inspector de caminos que debe observar no solamente el estado de las carreteras, sino también de las aceras, y perfectamente pueden tallar a los responsables, porque evidentemente es un problema serio para un adulto mayor pasar por ese sitio, ¿verdad? Claro, y es una acera que comunica con la clínica, ¿verdad? Entonces, como dice esta señora, pues hay que tirarse a veces a la calle para poder llegar hasta la clínica, entonces ahí dejamos la inquietud. Hay mucho abandono en ese sentido, claro, en todos los cantones de la zona de Los Santos. Dice que la vida en el campo tiene múltiples particularidades. Resulta sencillo establecer diferencias entre el modo de vivir de los campesinos y aquellos que residen en la ciudad. El entorno natural, el trabajo con la tierra, los juegos, todo eso y muchas cosas más marcan nuestro pasado, que vivirán por siempre en nuestra mente y en nuestro corazón. Esta obra de don Ricardo es un regreso al pasado de los años 50 y 60, 70 en Santa María de Dota. Es un libro que él titula Antes que llegue la noche, una obra bastante extensa. Y cada vez que una persona escribe un libro como este que ha hecho don Ricardo, hay que celebrarlo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, porque en él se plasma el esfuerzo intelectual de una persona, de dedicarle muchas horas, tiempos, incluso años a veces, a una obra para que dé luz, como esta que es de 200 y el resto de páginas, en donde narra de manera bucólica muy interesante todo ese acontecer que pasó en Santa María de Dota entre los años 50 y los 70. Y desde luego que no vamos a poder aquí hablar de todo, conocer todo lo que contiene el libro. Y aquí que hay un historiador, don Juan Félix Barbosa, que siempre nos sigue, creo que le va a interesar también mucho la obra. El libro todavía no está impreso, por aquellas personas que quieran comprarlo, está en esa fase. Está ya todo, eso sí, toda la edición lista para ser impresa. Y yo creo que a mucha gente de la zona de Los Santos y Santa María le va a interesar porque se mencionan a muchas familias, a cantidad de familias. Yo creo que casi todos los habitantes de Santa María de esa época se mencionan. Y a mí me llamó mucho la atención porque dentro de esas personas que se mencionan, cuando estaba hablando de la calle del Higueronal, dice que al frente primero había una casa donde habitó por muchos años, o por mucho tiempo, Abel Mata y Belarmina Monge. Estos son mis abuelos. Sus hijos, entre ellos Aquiles, que es mi padre, Víctor Manuel, Abelito y Florires. Aquí se puso Blancaires y Florires. Vivió también, y ahí empieza una cantidad de personas a mencionarse en esta obra de don Ricardo. Entonces la primera consulta, don Ricardo, es ¿cómo le surge a usted la idea de escribir este libro antes que llegue la noche? Porque el título también es muy interesante, ¿verdad? Sí, yo en la introducción hablo de un primo que tenía muy querido, y ese primo llegó a su casa, a mi casa, ya en vísperas de su muerte, porque en realidad le pregunté ahí de ese libro que llegaba a hacer ese día. Venía de la zona y me dice, vengo a esperar a Pelona. Eso fue una expresión que me llegó muy adentro. Y yo, en realidad, eso para los que no entienden, la Pelona es la muerte, ¿verdad? Sí, la muerte, sí, correcto, sí. Usted, ya los que peinamos canas sabemos de qué se trata eso.
Pero yo empecé no con la idea de hacer un libro. Yo empecé con la idea de ir aquí escribiendo anécdotas, porque de ahí, ahorita le explico el título, de ahí que empecé a escribirlas, me senté en la computadora a escribir hace como 4 o 5 años, y escribí un poquito, escribí otro poquito, y me fui con una convicción que tenía yo, no preguntarle nada a nadie, sino que todo fuera de lo que yo me acordaba, nada más. Yo no le consulté a nadie, no hice nada, sino que yo me senté en la máquina y empecé, es un buen ejercicio, empecé a pensar de lo que había pasado. Y me fui acordando de muchas cosas. Y fui escribiendo capítulos, y otro capitulillo, y otro. Cuando me di cuenta tenía 30 capítulos. Y dije, yo no, esto es un libro prácticamente. Entonces se me ocurrió ya compaginarlo y hacerlo, y me nació este libro, que en realidad es un reguero de... No es histórico. Yo lo que digo es una foto que tomé de 10 o 13 años de Santa María. Una foto, como dice el locutor, mirada fija en el televisor. Es una mirada fija en un momento dado. Quise hablar de la educación que había en ese momento, quise hablar de la salud que había en ese momento, quise hablar del deporte que me acordaba, quise hablar de muchos temas que hay ahí, de muchos temas. De las pozas, de los ríos, de los trapiches. De las pozas, de los ríos, de los trapiches. De las pulperías de Santa María de Dota. Las pulperías, el trapiche, los cines. Hablé particularmente de eso. En el caso de los trapiches, pues, todo el mundo sabe cómo se hace una tarea, que llamamos nosotros aquí en la zona. Todo el mundo sabe de todo, pero nadie lo ha escrito. Así como lo puse yo lo detallé todas y cada una de las herramientas de un trapiche y cada una de los componentes del trapiche. Sé que todo el mundo dice, eso es como obvio, pero obvio es ahora, pero entre unos 40, 50 años no es obvio, ya la gente se ha olvidado de los trapiches, se ha olvidado de un montón de cosas y tienen un libro para saber qué era un trapiche y cómo se manejaba. De ahí que yo fui muy descriptivo en lo que se refiere al trapiche. Los trapiches los manejé también, manejé muchos temas, como 30 temas, más o menos, y metí cuando unas anécdotas ahí de la misma gente de Santa María, que hubo ahí algunas cosas interesantes. Realmente no hablé mucho de mi familia, ni hablé de mí, porque los libros generalmente cuando uno habla mucho de la familia y todo eso se convierte en libros que no son apreciados. Entonces yo no es un libro yoísta, es un libro histórico. Es histórico, como digo, no sé ni calificarlo porque yo no sé nada de literatura, no sé ni cómo calificarlo. El libro le falta una introducción que me la están haciendo, que me la está haciendo un amigo periodista, Elber Durán, me está haciendo estoy estudiando para hacerme una introducción ahí, que siempre es bonito en un libro. Pero como le digo, no sé ni qué calificar el libro, si es histórico, si es anécdotas, si son crónicas, no tengo el conocimiento suficiente para saber de qué tipo de libro es. Pero sí es de muchos temas, y de temas que realmente sé que tienen mucho de verdad de lo que yo escribí ahí. Sí, lo importante es que la obra nació, y aquí hay un índice que vamos a explicar ahorita después de que regresemos de los primeros, de ir a una cita con nuestros colaboradores del programa Hablemos. Ya regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy hablando con don Ricardo Elizondo Ureña, acerca de la presentación de su libro Antes que llegue la noche. Un saludo para don Arturo Vargas allá en el Bajo del Río, que dice que está muy interesante el programa. Muchas gracias, don Arturo, y para él y su familia. Don Rolando Porras en Santa María de Dota, que también dice que un saludo para don Rolando. Hoy nos llevó unos deliciosos aguacates ahí de los que se producen en Copey de Dota, increíbles. Entonces yo quiero enviar un saludo muy especial. Hay una señora que siempre nos sigue por la Radio Cultural Los Santos, el programa Hablemos, y ella se llama doña Mayra Ramírez Hernández. Doña Mayra Ramírez, por alguna circunstancia de la vida, ha perdido la visión prácticamente hace algunos años. Y ella, pues ahora su lazarillo es su hijo, Mauricio Elías Ramírez, más conocido como Pitufo.
Doña Mayra es hija de una señora increíble que trabaja en San Marcos, doña Amparo Hernández, la telegrafista, que era toda una profesión en ese tiempo. Y vamos a tratar de algún día poder conversar con doña Mayra Ramírez Hernández, que está escuchando el programa allá en San Marcos de Tarrazú, en compañía de su hijo, que siempre le digo es su lazarillo. Así que muchas gracias, doña Mayra, por estar pendiente del programa también, Hablemos. Hablando de madre e hijo, quisiera también saludar a Froilán Fallas y a su señora madre, que un día de estos pues me lo topé y dice que todos los viernes se sientan a ver el programa. Entonces igual un saludo para... La mamá de Froilán antes la escuchaba por el canal, por la radio también. Algunos como Osvaldo Sánchez. Así es. Aprovechemos ya que estamos aquí para decirle a nuestros amigos televidentes que contamos con el número telefónico 8304-9393, repito, 8304-9393, para que nos envíen por WhatsApp alguna pregunta que quieran que les hagamos a don Ricardo, algún comentario que tengan. También pueden utilizar por Facebook, nos buscan, nuestra página en Facebook es Hablemos CR, y le dan like a nuestra página, en donde van a estar viendo semana a semana los programas que nuestros amigos del canal, nuestros compañeros van subiendo, y de esa forma pueden ver los programas en diferido, y de paso también pueden utilizar el Messenger del Facebook de ese perfil para enviarnos sus comentarios. Bien, decía que el índice de libros es son bastantes temas, pero para que la gente tenga idea más o menos, empieza hablando de la calle Ligueronal, la calle de Llano, la calle de Copey, la calle de San Rafael, el centro de Santa María, me refiero, las cuadras, otros lugares más, la salud, las diversiones, la vida religiosa, la alimentación, las fiestas patronales, las cogidas de café, el temporal del año 1955, los emigrantes, que han habido muchos aquí en la zona de Los Santos, los trapiches, el trapiche de mi abuela, la escuela, el fútbol, el transporte de personas, los salones de baile, los cines, personajes de mi pueblo, que ahora vamos a escuchar los cuentes, porque ahí escuchan muy bonitas ese pasaje, las pulperías, también muy bonito, mi colegio, las panaderías, la jefatura política, que ahora se llaman la Fuerza Pública, la casa de mi abuela, venida de San José, paseo a la Catarata, el Cristo en los Ómnis, jocotes para mi hermano, el jocotal de los Cholitos, la vaca loca, el oro de la tuna, misioneros agresor, el cosco del padre Gilo, pasando paredes de Bareque, un chico importante, don Ricardo, y popular, la quema de los gatos, el cementerio indio, la osamenta de Portati, excursiones a Santa María y una monografía de Santa María de Dota. O sea, es todo un compendio de cosas que comprende este libro, que narra en estos años, de los años 50 a 70, lo que don Ricardo recuerda de Santa María de Dota, que son muy lindos. Doctor. Don Ricardo, bueno, dice una frase de José Martí, que todo hombre debe, en la medida de lo posible, ¿verdad?, tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. Yo aquí le preguntaba que cómo había empezado el proceso. ¿Cuánto tiempo duró en tomar la idea, en sentarse al frente de la computadora o de la máquina de escribir, comenzar a escribirlo? Se lo digo porque también esto va a servir para las personas que nos están viendo en este momento y que también tienen esa iniciativa, que están con la semillita, que quieren escribir un libro y ocupan saber cómo empezar. Bueno, yo empecé, como les dije al principio, haciendo así algunas notas de lo que me acordaba. Precisamente voy a hacer un paréntesis acá. El libro me inspiré en un momento dado, mi primo, que ya hemos hablado que murió, de lo que estábamos hablando y de mis tíos y de mis familiares, que hablábamos mucho de historia. Pero se murieron y no escribieron nada. Entonces no quedó nada. O sea, todo el mundo se va muriendo y no queda nada. El título no fue al principio que lo puse, sino que fue al final. Mientras llega la noche. ¿Eso qué quiere decir? Muchas cosas, pero interpretémoslo así. Yo tengo que hacer algo antes que llegue mi noche. ¿Cuál es mi noche? Puede ser que me dé Alzheimer, puede ser que ya no pueda ver, puede ser que me muera también y no he hecho nada. Entonces, antes que llegue todas esas circunstancias, escribí el libro. Entonces,
en realidad eso es lo que quiere decir, lo que yo quise decir con ese título, antes que llegue la noche, antes que llegue cualquier cosa, que en la realidad es una noche, una oscuridad. Toñito es el hijo de don Víctor Ureña. Sí, exactamente. Sí. De don Víctor Ureña y de doña Isabel. Sí, correcto. Ureña. Ajá. Hermano de Gorgonio. Le mandamos un saludo a Santa María Dota. Sí, es que nos criamos juntos. Y no solo nos criamos, fuimos casi hermanos. Entonces, hablábamos de todo lo que nos había pasado cuando jugábamos con el equipo, cuando eso, y ya uno presintiendo realmente que Toñito no duraba mucho. Entonces empezamos a hablar y hablar y hablar, y yo, esto tiene que de alguna manera escribir. Lo que yo sé, escribirlo. Lo importante de un libro no es que sea muy bueno o muy malo, es que esté escrito. Esto que está escrito puede ser que lo critiquen, que digan que sea feo, pero está escrito. Y eso es un esfuerzo que tiene uno. Son horas de estar trabajando en esto. Yo me dedicaba todas las noches, a veces a las 2 de la mañana, dándole, escribiendo. No solo escribir, es repasar y empezar a corregir. Porque uno puede estar repitiendo, puede estar haciendo esto, puede estar que redactó mal. Al final, cuando yo terminé, mi señora, doña Rebeca, fue la que me ayudó a terminar de redactar. O sea, esto es totalmente doméstico, ahí no ha salido para ningún lado. Entre mi señora, totalmente empírico y doméstico. Todo lo que está ahí, la redacción, la ortografía y todo, es obra mía y corregido por mi señora. Así es que es doméstico todo. Y yo creo que quedó bastante bien. Un saludo para doña Rebeca Cárdenas. Sí. ¿Cómo se lo ha aguantado tanto, Ricardo? Yo no sé. Y entonces, es puro, como le digo, todo es doméstico. Pero lleva mucho tiempo. No es fácil, como decía alguien, es muy fácil corregir la ortografía, pero muy difícil es redactar. Entonces, redactar es muy difícil, hay que pensarlo mucho, hay que hacer eso, por más malo que sea, hay que redactarlo. Y muchos años, yo creo que tengo 5 años de estar en esta cosa dándole. Me intensifiqué más en los últimos tiempos cuando quedamos de presentarlo, que no estaba terminado, entonces ahí fue más todavía la intensidad de trabajo que tuve que dedicarle para poder tener una cosa de estas. Como le digo, yo lo empecé para que mis hijos supieran cómo era Santa María, y al final dije yo, pues que lo sepa todo el mundo, porque le va a interesar a la gente que vivió en esa época, de ver las calles, cómo las describí, la gente dice que tengo buena memoria, yo no sé si será cierto, pero sí cómo las describí, quién vivía. Generalmente menciono los mayores, porque ya los menores, ya yo no estaba en Santa María, y eran familias que se estaban criando apenas, entonces yo los mayores sí me acuerdo los nombres, pero el resto no me acuerdo. Entonces la mayoría tienen sus par de nombres, por lo menos, de los mayores, y eso es un desgaste muy grande mental, estar manejando todo ese montón de gente, porque ahí estoy mencionando bastante gente. Yo calculo que un 60% del pueblo de Santa María en esa época. Así es. Roy. Bueno, parece, don Ricardo, que José y yo coincidimos con uno de los capítulos, de personajes de mi pueblo, que a mí también me gustó ese capítulo, y a José parece que también. 2 personajes importantes de Santa María Dota. No, pero yo ahí del personaje creo que a don Lorenzo, sí, y a Loja. Loja es un personaje muy interesante, que lo menciono yo ahí, porque en un momento dado le teníamos pánico. Loja era una persona que hablaba así como hablan los hijos, medio tataretas para hablar, y era un hombre grande, y siempre subía con un saco arriba a un capitalillo que tenía, un pedacillo a trabajar. Y nuestras madres, todas de Santa María, les dio, porque decir que si uno no hacía algo, Loja se lo llevaba entre un saco. Y empezamos a creerle, y no solo yo, es que era todo el mundo. Usted le pregunta de Santa María de esa época, de Loja, y dice que Loja eran robachicos más o menos. Y la mamá, si usted no se porta bien, le digo a Loja que se lo lleve. Entonces empezamos a manejar un Loja como muy severo, y como que, llamémoslo bien, como un ladrón de chicos. Y cuando venía Loja en la calle, nosotros nos escondíamos. Posteriormente, cuando ya nos criamos, ya vimos que Loja era una persona maravillosa, una persona muy amable, y se moría de risa de ver que él sirvió para todas esas cosas. Entonces yo lo mencioné.
Muy interesante. Yo no sé si alguien habrá hablado de Loja. Yo creo que soy el primero que hablo de Loja. Y todo el mundo. Sí, yo me leí el libro de doña, ¿cómo se llama? Doña Delia. Doña Delia, y no recuerdo. No. Loja es una persona muy... Y yo van a coincidir conmigo toda la gente. También el libro de don Efraín Solís, y tampoco lo menciona don Efraín. Es que no, el de Efraín es muy biográfico de él, ¿no? Es una autobiografía. Después viene el de don Lorenzo. Dejémoslo porque dice que tenemos que ir a una pausa. Se está yendo rapidísimo el tiempo. Vamos a hacer una nueva pausa con los colaboradores del canal y ya regresamos para continuar hablando con don Ricardo Elizondo Ureña acerca de su libro Antes que llegue la noche. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Muy bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Copesantos RL. Hoy conversando con don Ricardo Elizondo Ureña acerca de su hijo, el libro Antes que llegue la noche. Quedamos con don Lorenzo Elizondo, yo lo recuerdo, era un mago. Era de todo. De todo, músico. Don Lorenzo era un personaje muy importante para nosotros porque fue nuestro maestro de música. Pero además de maestro de música tenía muchas cualidades que todavía yo no las entiendo. Les gustaba mucho la magia y manejaba bien la magia, hasta donde nosotros sabíamos. La utilizaba mucho a nosotros haciéndoles pruebillas ahí, se cortaba un dedo, se le salía la sangre, se limpiaba, no había sangre. Jugaba con un 10 aquí y te aparecía vos allá en la bolsa de atrás y allá aparecía el 10, no es que no era eso era con nosotros. A mi hermano, yo les cuento ahí que a mi hermano un cesto, porque le gustaba mucho el traguito, en un momento dado dejó de tomar, pero cuando le gustaba el trago era cuando más utilizaba la magia. Y un día mi hermano, que era el director de la escuela, vio un grupo que era terrible y ellos totalmente callados. Y ya le dice, Lorenzo, ¿qué pasa con ese grupo? Y dice, es que vengo con un gomón que no aguanto ni el ruido ni el alcacelce. Entonces los hipnoticé a todos. Los tenía dormidos ahí todos. Y eso hay otras anécdotas muy interesantes. Cuando ahí. Cortó la luz en Guadalupe, Tarazú. No, en Pérez Celedón. En Pérez también. En Pérez, sí. No, pero en Guadalupe también. También. Llegaba a tus tíos, le pagaba con 2 colones y le decía, tome 10 colones. Y se le daban vuelta de 10. Le daban vuelta de 10. Cuando era humo. Otro día llegaba, dice él que llegaba a arreglarle, pero no, que va, siempre los jodía. Pero era muy, y con nosotros era maravilloso. Además, hacía trompos como nadie. Tenía un convenio con las abejas. Ese hombre quería colmenas. Y cuando había que ir a sacar una colmena, digamos, de un higuerón, que es donde se metían, él no usaba nada, ni lo picaba. Él llegaba, agarraba la colmena, agarraba entre las avispas, se llevaba la colmena y no lo picaba una avispa. Nada. No se ponía máscara, no se ponía nada. Él nunca usó nada de esas cosas, ni humo, ni nada de eso. Él tenía convenio ahí con las abejas y no lo picaba. Doctor. Ok, cuando se habla calle Gueronal, calle Copey, calle San Rafael, eso es una costumbre que todavía se mantiene en Santa María Dota. Pero me dice que lo que más recuerda era la calle Gueronal, también está la parte, se le llamaba también la calle Las Tanelas. La Tanela. La Tanela. La gente trataban de ofendernos diciéndoles que éramos las calles La Tanela. Porque mucha señora en esa época hacía la famosa Tanela, que era una masa ahí muy rica, por cierto, era la Tanela. Con tapedulce y todo eso, y entonces nos llamaban a todos nosotros los tanelos. Pero como que nos ofendían, a nosotros nos gustaba que nos dijeran Gueronal, pero la gente de las otras calles nos decían los tanelos y eso no nos gustaba mucho. Pero eso es el origen de la tanela. Cuando se habla de las tradiciones de las fiestas patronales, yo sí recuerdo hace 20 años cuando llegué a Santa María que cada calle estaba representada en una parte de una venta de comidas en las fiestas patronales. Eso se perdió y ahora solamente hay un salón comunal. ¿Qué opina al respecto? No, eso se perdió totalmente. Antes era muy lindo, porque antes, y además la cuchara. Antes nuestras mamás y nuestras abuelas tenían una cuchara especial en Santa María. Santa María, cuando hacía fiestas patronales, los domingos, el domingo eran buses y buses de aquí de San Marcos y de San Pablo yendo solo a los tramos, a la comida.
pero era mucha gente que iba. Nuestras madres y nuestras abuelas cocinaban muy bien, cocinaban demasiado bien, hacían los picadillos de arracache riquísimos, la gallina, todo eso que se manejaba en una fiesta patronal era caramelos de chiverre y había cierta competencia. Entonces todo el mundo quería lucirse llevando lo mejor al turno. Y entonces en el turno cada rato llegaban, fulano de tal que acaba de mandar ese bizcocho, fulano de tal que mandó los caramelos de chiverre, fulano de tal, y se iba llenando, eso cada rato se llenaba. Era, además de comercio, era como una exhibición gastronómica. Pero se perdió. Hasta, yo creo que llegó un momento hasta llegaron los chinos. Es que ya lo quitaron, pero llegó un momento que hasta los chinos tenían ahí ya la comida, ya no había nada de tradición. Entonces se acabó todo eso. A tiempo de los olivos, igual en San Marcos de Tarazú, en San Pablo, el Jardín Club, y en Santa María el Arbolito. El Arbolito, sí. ¿El Jardín era lo mismo que la Carreta o diferente? Sí. El Jardín era de los Castro. Era de los Castro. Ajá. Cuando por 50 pesos usted marcaba en una rocola, por 25 céntimos, 50 canciones en una rocola, ¿verdad? No, era peseta la canción, y así, ya era 5 por peso, a 5 por colón. Entonces uno llegaba con la peseta y inclusive hay una anécdota, hay un muchacho ahí que se tragó una peseta y lo pusieron en rocola por vida. Ahí en Santa María. Y todo el mundo debe acordarse quién es. Por eso, porque era una peseta lo que se le echaba a la rocola y siempre por un colón le daban unos 5 piezas. Sí. Reparando paredes de Bareque. Por cierto, la semana anterior que estuvo don Enrique Obregón hablando de restaurar la casa en la que él nació, ¿verdad? La inspiración de este capítulo. Bueno, es que en eso del bareque, el bareque mucha gente lo confunde, a veces cree que el bareque es adobe y el tratamiento de cómo hacer una pared de bareque, yo lo conozco muy bien porque mi papá trabajó en eso y era de los pocos en Santa María que trabajaba en bareque en ese momento. Y yo tuve que heredar en un momento dado, el oficio, porque ya papá no podía trabajar en eso porque papá no tenía tiempo y entonces hallaron muy bonito en ponerme a mí a trabajar en bareque, yo sin saber nada, pero ahí tuve que hacerlo, ahí lo cuento cómo se hizo todo el asunto. Yo quisiera tal vez, don Ricardo, porque hay muchas personas, o sea, que nos están viendo que saben qué es el bareque, pero también hay algunas que no deben o no saben qué era el bareque. Entonces, básicamente son las paredes, se le llaman bareque, porque el bareque con H intercalada son horcones que se ponen y luego se le ponen reglas a los lados de los horcones, formando como un cajón. Mucha gente usa regla y mucha gente usaba caña brava, la famosa caña brava. La amarraban con tiras y le ponían y hacían el cajón y ahí se le echaba una tierra, pero una tierra tiene que ser una arcilla procesada, no era agarrar la tierra y ponerla ahí, sino que había que majarla, hacer un tanque ahí. ¿Y no le ponían también como zacate o algo? Eso, sí, una vez que estaba procesado, se le ponía zacate para que amarrara. Y mucha gente picaba teja vieja y se la ponía también para amarrar. Entonces se puede ver en muchas paredes de bareque, en el centro puede ver o paja, o también mucho ladrillo, mucha teja quebrada. ¿Y cuánto tiempo después de construido ya era habitable? No, ustedes... Por el tema de la humedad, digo yo. Entrar a una casa que se estaba haciendo de barro era cosa triste. Era que mi papá hizo una casa, por cierto, don Jaime Agüero en Santa María, y yo iba a dejarle el almuerzo. Y era una humedad tan terrible porque había que estar en los cuartos pisando, le llamaban pisar el barro, y después irle metiendo el barro. Una vez que el barro está ahí, se deja secar. Y posteriormente viene ya lo que es el acabado. El acabado es un repello que se hace con arena para que amarre, arena con barro, pero todavía más arcilloso para que no se raje. Entonces va arcilla y va arena. Después de que ese es ya para darle el repello, pero después viene el acabado. El acabado ese es con boñiga fresca de vaca, que eso es donde viene la parte fea de estar utilizando las boñigas. La boñiga se llega y se pasa como un acabado final. Cuando se llega y se le pasa la boñiga con un poquito de arena también, se pasa la boñiga y una vez que secó, se le pasa un saco de gangoche para quitarle todas las basurillas y de todo y queda listo para pintura. Eso es todo el procedimiento. Y eso, pues realmente uno cuando estaba jovencillo, estar haciendo eso y que pasaran las muchachas y viéndolo a uno con ese matarile, que la boñiga y todo eso, pues no era muy, para uno
chiquillo no era muy bonito. Entonces, dice Gustavo Elizondo que está extrañado, que usted está aquí, que se recupere, está enfermo, dice que usted... No, es que me hicieron un procedimiento ahí. Bueno. Dice que nos hable de los campeonatos entre las calles, los partidos de fútbol entre las calles. ¿Cómo se llama? En Santa María, yo cuando estaba pequeñillo, bueno, ahí describo también las famosas bolas de coyunda, porque mucha gente no la conoció. Ahora hacen imitaciones en los clubes españoles y traen algunas gentes, traen bolas parecidas, pero ya son de válvula. Entonces, la bola de coyunda todo el mundo la conocía, que es una apertura, unos huecos y de la mismo cuero hacían el cordón para cerrarlo, porque por ahí, por esa coyunda salía una tripa que era el neumático. Se soplaba y se inflaba, puede ser con un inflador, y después se amarraba con un hilo y se doblaba, se amarraba con un hilo y se metía y se cerraba. Esas bolas eran un suicidio, eso. Yo no sé cómo jugaba fútbol. Cuando se mojaban, era un jabón. Y si uno la cabeceaba y venía del lado de la costura, quedaba al frente como un zipper. Mira qué cosa más triste es eso. Y eran bolas que le decían que eran un huevo, porque no eran cilíndricas. Era una cosa terrible jugar fútbol toda la vida hasta que yo conocí la coyunda. Que era solo coyundas venían, y conocí cuando empezaron a venir las bolas de neumático, que llamaban. A otros les decía, le dieron coyunda, le pegaban, ¿verdad? Ajá, así es que la coyunda es el famoso cuero, un cuero delgadito, que por eso le decían coyunda, que fue como una forma de cordón. Entonces por eso le decían coyunda, pero era terrible jugar con ese fútbol. Y los marcos también, ahí los describo, los marcos eran cuadrados de roble. Eran cuadrados porque obviamente de roble no podían ser de otra cosa que no fueran aserrados. Podían haber sido redondos, pero no había nada redondo que fuera solo los palos de escoba eran así redondos. Y entonces eran cuadrados, y como el larguero es tan ancho, lo empalmaban con 2 reglas a los lados. Entonces era pesadísimo, y eso se podría con el tiempo de la lluvia, y a un portero de Santa María le cayó encima un marco, un bombazo, le cayó encima el marco, el larguero de arriba, que estaba podrido ya. Esas son cosas, y pegar en una esquina con un portero, en un filo de esos, era cosa seria también. Entonces se jugaba fútbol en condiciones un poquito más jodidos que los de ahora. Las Pozas de los Ríos, don Ricardo. Las Pozas, sí, ahí en Las Pozas, antes... Bueno, hubo accidentes donde murieron, pero no por pozas, sino murieron por correntadas. Pero las pozas eran muy frecuentadas por todo el mundo, no había un balneario ni nada de esas cosas, pero sí nos gustaba aprender a nadar, y aprendimos a nadar en esas famosas pozas del río Parrita. En el Queronal hubo una poza detrás de donde Villo Picao, donde Rafael Picao, en la quebrada de Rivas. Hay mucha gente, yo me acuerdo, yo fui a bañarme en esa poza con el heliotropo, en una recta le pusieron presa al heliotropo, y con eso hicieron una poza, y ahí íbamos a bañarnos todos. Unos en calzoncillo, y otros en nada, y otros en lo que sea, pero lo importante era ir a bañarnos ahí. Habían varias, estaba también la poza La Garita, menciona usted otra también. La Tuna, la Garita, la poza de Cayo, ahí por cerca y eso también comento una anécdota ahí de los jocotes. Después de la Tuna, que estaba más... Me dice que tenemos que ir a una última pausa, y una buena noticia, dice Jesús Barbosa, que está en sintonía del programa en Guadalupe, que le dio a su hermano Félix los gastos para que nos invite ahora después del programa. Muchas gracias, Jesús, por esa invitación, y Félix ojalá que cumpla con esa encomienda que dio Jesús Barbosa. Dice que, y si le queda algo, que lo lleve allá donde usted canta las canciones de Charles Aznavour. Bueno, vamos a la pausa y ya regresamos. Un saludo también para don José Alberto Flores Campos, que está ahí recuperando también poco a poco su salud, y a su esposa doña Tina. Vamos a la pausa y regresamos para el cierre del programa con don Ricardo Elizondo, hoy presentando el libro La historia de Santa María, antes que llegue la noche. Hola, ¿cómo están? Les habla Carlos Alvarado, presidente de la República. Quisiera invitarlos todos los viernes a las 6 de la tarde a ver el programa Hablemos en Altavisión. Así que invitados.
Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, Canal de Cope Santos RL, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche y a partir del próximo jueves en Google. Está también en YouTube, perdón. Pueden ver el programa Hablemos. Un saludo para Guadalupe, para mi esposa Aurea, que mañana va a ser 37 años, dio a luz a nuestro hijo Aldo José Mata Morales, que está en Guadalupe también viendo el programa en compañía de su hija Antonella y su esposa Alexandra. Así es que muchas gracias por estar compartiendo esta vida con nosotros, Aldo, y gracias también a Aurea por todo el cariño que le ha puesto a la crianza de nuestros dos hijos, Aldo, Diego, y también a las nietas Antonella y Zoe, y desde luego un abrazo también para las nueras Fernanda y Alexandra. Bien, doctor. Sí, hay un capítulo que quisiera como que nos adelante algo para que los amigos televidentes que van a leer el libro más o menos sepan por dónde va el asunto, que es el capítulo de salud. Supongo, Ricardo, que ahí habla un poco también sobre las famosas niguas y todas esas cosas que se ven en esa época. Hagámoslo resumidito porque ya se nos... Pero la salud, vamos a meter también con otro capítulo que es de la alimentación. Hay un capítulo de alimentación también, cómo nos alimentábamos en esa época. Y nada más hacer rápidamente cómo era tan difícil para nuestras mamás no tener refri. No había refri. Ustedes imagínense nada más en una casa de uno que no haya refri 8 días. ¿Sabes loca la señora? Pues nosotros no teníamos refri nunca. Y eso era muy difícil para nuestras mamás. La salud era precaria totalmente. Nosotros, la salud, yo hago una anécdota ahí de que no existía el doctor. Había un doctor, sí, pero aquí en San Marcos, doctor Velázquez. Usted lo menciona, sí. Una vez por semana se trasladaba a Santa María con enfermeras y hacía, como decían, la unidad móvil, como eran unidades móviles en la costa de médicos, llegaban ahí un día por semana a ver pacientes. El resto de la semana no había doctor. Ni había clínica, ni había, la unidad sanitaria estaba sola. Había una enfermera que no sé si era pensionada o no, Yolanda, la esposa de Memo Solís, que tenía una farmacia y que ella fungía como doctor, con siempre una herida o algo, le cosía y hacía un montón de cosas. También habla usted de la esposa de don Pocho Vargas, de doña Cecilia. Doña Cecilia, sí, correcto. Así también, doña Cecilia, que era enfermera. Entonces, nosotros vivíamos en condiciones de salud muy precarias. Nosotros no habían, en ese momento no habían vacunas, prueba de ellos que la polio hizo diabluras ahí en Santa María. No habían prenatales, tal vez una vez por semana empezó a haber en ese momento prenatales para las señoras embarazadas. Pero nosotros, los granos, porque no sé por qué antes había tantos granos que llamaban en las piernas, a nosotros se nos hacían un montón de granos. Y no nacidos. Sé por qué. Y nacidos. Y entonces decían que ahí pongo que los perros eran muy, la saliva del perro era muy buena para sanar y se lo poníamos a que lo chupara el perro. Y sanaba, yo no sé, y no nos pasaba nada. Y entonces, cuando había el sarampión yo lo pasé y lo pasaba a todo el mundo, pero a pura fresco y no había nada con que bajar la temperatura. Era llevar una leña con la temperatura a 40, 41 sin supositorios, sin nada que lo bajara. No había médico que llegara a ver, nada. Entonces, era tan difícil que, por ejemplo, en el año cuando Figueres estaba en el poder, mandaron dentistas a la escuela. Ahí lo pongo. Y los dentistas llevaban una barrita con un balín al final. Y abra la boca, clic, ¡ay! Va para afuera, de una vez. Donde uno decía, ¡ay! Esa muela iba para afuera, de una vez. No había tratamiento de nervios, no había calza, no había nada. Lo que llegaban allá eran dentistas que llegaban, pero eran a sacar. Y sacaban todo, porque de una vez para aprovechar los papás decían, no, sáquenle todo para que hagan una sola plancha. Entonces le sacaban todos los dientes. Todo desmuletado, ¿no? Todo de una vez. Entonces la mayoría de las personas quedaban sin dientes muy jóvenes, porque los papás decían, no, esa molesta, que las muelas molestan mucho, entonces le sacaban todo para que le mandaran las dos planchas. Y mucha gente en esa época también, yo lo digo ahí, utilizaban también los dientes de oro que eran muy usados por ciertas personas ahí, entonces era un lujo, ya salía la gente con dientes de oro y toda la cosa.
y era que ya era, ¿cómo se llama? La plancha que ya venía con ese artefacto. Pero muy difícil, muy difícil. Realmente la salud era tan... Bueno, ahí capítulos te explica muy bien todo cómo se trabajaba. Existen los ovnis, o ovnis, como dice en el libro. Eso sí es real, eso sí es real lo que digo yo ahí. Todo lo demás son mentiras. No, eso sí es real que lo vi, porque cuando se habla de ovnis, se habla de luces, y yo no vi luces. Yo vi lo que dice ahí, y lo vi con mi hermano. Y ahí, como lo expliqué ahí, vi ese aparato. Con don Luis Carlos. Con Luis Carlos, sí. Vi ese aparato a 13 metros de altura, donde pasó a una velocidad que no puede ser que sea, o sea, estaba ahí olvidándose de la gravedad. La gravedad no existía para ese aparato, porque iba a una velocidad tan lenta. Y vi cómo era la trompa, cómo eran las llamas, cómo era todo, porque iba a un lento, iba así. Y así nos pasó por encima. Yo me quedé mudo, ahí lo pongo. Y cuando yo volví en sí, ya que se me fue así por la montaña, ahí por el Guayabal, le digo yo pucha, ahí se me olvidó que estaba mi hermano. Y yo, es que mi hermano lo habrá visto, pensé yo. Y cuando terminó me dice, Carlos, Ricardo, ¿usted vio lo que yo vi? Ahí termina la chincha. Porque eso, ahí es donde yo digo, los ovnis existen. Porque si lo vi, no fueron luces fatos, ni unas cosas de esas que antes decían que se espiaban de un poró y no sé qué, las luces y que eso era, no, yo sí vi el hombre, Y desde entonces creo que los hombres. Soy, allá, perdón, doctor, ¿otra? No. La casa, el trapiche de mi abuela. Ese trapiche fue muy interesante el capítulo ese, porque el trapiche de mi abuela se convirtió en un momento dado en un centro social. Era muy céntrico, era ahí, a los 500 metros, estaba el trapiche, a los 500 metros del centro. Próximamente donde vive Gorgonio, ahí era el trapiche. Y ese trapiche era muy cómodo, la gente lo alquilaba, mi abuela lo había hecho, mi abuelo, y mi abuela se lo dejó y después nos lo dejó a nosotros. Pero ahí se reunía un montón, una tertulia ahí todos los días ahí en el trapiche, por ser tan céntrico y abierto. Y ahí llegaba Palomino a cantar, llegaba Polo Rojas a declamar, llegaba Marquitos Ramírez a tocar guitarra, y se convertía eso, y nosotros íbamos ahí ese trapiche tiene dos problemas. Uno, que nos mandó Nos acabó el tiempo. Lo que sí lástima que no nos pudo contar cuando usted quemaba los gatos, ¿verdad? Ese es otro capítulo muy interesante, el de los gatos, porque ese no es mío. Yo sí me di cuenta, pero ese capítulo, famoso Orlando Pichelón, me lo contó al final como con esos lujos de detalles, porque yo nada más oía al padre hablando. Hay muchos capítulos como el padre Gilo, que me metió un cosco y casi me hunde el cerebro, y cosas así que hacían los sacerdotes antes. Don Ricardo, yo creo que ya la gente se forma una idea de lo que usted escribe en este libro, y esperemos que ya pronto esté la publicación del mismo. Para que mí me han llamado, me han puesto mucho Facebook de que el libro, pero la realidad es que hay que estarlo con bastantes números para que la gente lo pueda adquirir. No adquirir, yo quiero regalarlo, que se haga una edición regalada para que me lean, porque si no van a estar en las casas de mi familia y nada más. Bueno, y aprovechando entonces, si alguna institución, pues obviamente de nuestra zona, quiere ayudar a don Ricardo para que el libro... Pues, ojalá don Leonardo y Chacón y don Luis Fernando. Un saludo para don Herbert Chacón, por cierto, el papá de Leonardo, que siempre escucha el programa Hablemos. Don Herbert, muy amigo mío. Herbert. No contó las historias de Caimito. ¿Sí? No, esas las tiene, las de Caimito. Es que el libro mío se escribe a 13 años. Ni para adelante ni para atrás. Muchísimas gracias, don Ricardo, por venir a traernos esta primicia hoy aquí al programa Hablemos. Ahí estamos para servirle, y ahí está la página de Santa María, que ahí podemos seguir hablando y podemos seguir recibiendo ideas, porque ahí me han mandado un montón de ideas la gente de Santa María. Bien, de hoy en 8 estará con nosotros la vicepresidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, la licenciada Eugenia Zamora, un programa que también promete ser muy interesante, como todos los que tenemos acá en Hablemos, y recordarle que este programa ya estará en YouTube. El próximo miércoles, para que lo puedan ver por la gente que no lo pudo ver hoy por televisión, o que lo puedan ver el próximo miércoles también aquí en Reprise
a partir de las 7 de la noche. Muchísimas gracias, don Ricardo, muy amable. Bueno, me gusta y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la atención prestada a este programa. Hemos vivido un pasaje interesante de este libro de don Ricardo Elizondo Ureña. Es un libro bastante extenso y apenas hemos dado una pincelada de todo lo que contiene el mismo. Así es que toda la gente está invitada para que en cuanto ya estén las ediciones impresas puedan adquirir, como dice don Ricardo, ojalá que sea ad honorem para que la gente pueda volver a esa época de Santa María de Ota. Sí, es muy importante. Que es muy importante. Igual que todos los pueblos, igual que San Marcos, de San Pablo, de cualquier otro lugar, todos los pueblos tienen estos pasajes históricos que son muy interesantes. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos el día de noche en una edición más de Hablemos.